Buenos días, continuamos con el programa y damos inicio al sexto simposio que trata sobre cardiología y diabetes. Empezará el doctor Alejandro Yénes, que nos hablará sobre lo que debe saber el endocrinólogo de cardiología, lo que debe saber un no cardiólogo de cardiología. Seguidamente empezará la doctora Marina Curria, quien hablará sobre el uso del agonista del GLP-1 en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Posteriormente, el doctor Fabián Ruschel nos hablará sobre inhibidores SGLT2 y su uso en insuficiencia cardíaca congestiva y diabetes. Para finalizar, el doctor Félix Loza hablará sobre diabetes y miocardiopatía. ¿Sabemos qué hacer? Una vez concluidas las disertaciones, se darán respuesta a todas las preguntas que puedan surgir. ¿Qué debe saber un médico endocrinólogo de cardiología? Cuando Samuel me invitó a exponer esta ponencia, me sentí un poco complicado. El tema cardiológico es bastante extenso y ¿cómo poder explicar en tan pocos minutos casi nada de todo? ¿No será mejor explicar todo de un poco? Es por ello que, para definir bien qué íbamos a hablar en esta ponencia, decidí recurrir a mi alma mater, a la Universidad Católica, a mirar el programa de pregrado que se le enseña a un médico que está en formación de cardiología. Y en este ámbito me pareció que podía ser muy interesante que conversáramos de dislipidemia o de hipertensión arterial, temas que me encantan. Pero debo reconocer que los endocrinólogos han sido siempre mis mejores partners en el tema de hipertensión arterial y lípidos. Es muy poco lo que les podemos enseñar. De ese punto de vista creo que no sería la mejor opción. Es por ello que me decidí a centrar la exposición en cardiopatía coronaria. Creo que para un especialista endocrinólogo tal vez se ha alejado un poco de lo que es el devenir actual de la enfermedad coronaria y puede aportarle en una presentación en ese área algunos beneficios para su manejo médico. Debemos considerar que en cardiopatía coronaria casi todo el mundo de la cardiopatía coronaria gira en torno a la aterosclerosis. Hay otras etiologías que pueden ser observadas como compromiso de la circulación coronaria, embolías coronarias, arteritis, disección coronaria. Pero la gran mayoría de los eventos proceden del mundo de la aterosclerosis y se van a manifestar clínicamente a través de una angina de pecho, un infarto agudo miocárdico, una insuficiencia cardíaca o fenómenos de muerte súbita. En el desarrollo de la enfermedad coronaria y la sobrevivencia de los eventos cardiovasculares destacan los factores de riesgo: hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, diabetes mellitus, antecedentes familiares de cardiopatía coronaria, sobre todo precozmente en la vida de los individuos. Sin embargo, hay otros dos factores de riesgo que son muy trascendentes, como son obesidad y sedentarismo, por su incidencia en el desarrollo de diabetes tan cercana a la afección coronaria y, por supuesto, por la aceleración de la aterosclerosis que conllevan estos fenómenos. Dentro de los efectos de una isquemia, dependiente, eso sí, de la duración y severidad de esta, ocurren cambios eléctricos, arritmias, alteraciones en el electrocardiograma, desde alteraciones de repolarización hasta clara evidencia de necrosis. Hay alteraciones mecánicas involucradas también en estos procesos que tienen características regionales dentro del músculo cardíaco, que afectan tanto la función sistólica como la diastólica. Dependiendo de las alteraciones, se van a dividir en reversibles y breves. El ejemplo más característico es lo que ocurre en una angina de esfuerzo, con hipoquinesia en la zona afectada y disminución de la velocidad de relajación, que posteriormente se recupera en reposo, o reversibles sostenidas, como las que ocurren en una isquemia prolongada. En este grupo se distinguen el miocardio aturdido o atontado, en que hay deterioro de la función ventricular que no revierte inmediatamente después que se ha reperfundido la arteria, ya sea por reperfusión espontánea o por revascularización farmacológica o mecánica. El flujo es normal, pero la recuperación de la contractilidad va a tener una latencia. Y está el miocardio invernado, hipoquinesia en la zona miocárdica afectada, secundaria a reducción importante y persistente del flujo coronario. En la invernación, al igual que en el miocardio aturdido, las células no se contraen, pero están viables. Si el músculo cardíaco invernado se logra reperfundir mediante revascularización, estas células recuperan su función.
Y hay fenómenos también eléctricos irreversibles. La isquemia severa, no corregida, determinará como resultado una necrosis definitiva. Cuando se produce una obstrucción coronaria, el daño celular progresa hacia la necrosis, que avanza del endocardio al epicardio. La necrosis puede comenzar a los 30 minutos de ocurrir la obstrucción coronaria y se propaga al subepicárdico a las 4 horas que siguen de la obstrucción. Y los plazos varían entre 6 y 12 horas para que se observe una necrosis de toda el área afectada. La presencia de colaterales obviamente puede prolongar este tiempo mediante reperfusión y hacer que se autolimite el fenómeno de necrosis. Manifestaciones clínicas. Los efectos de la isquemia varían en intensidad y duración, provocando distintos síndromes clínicos que van desde la angina crónica de esfuerzo hasta el infarto agudo miocárdico, pasando por angina crónica estable, síndromes coronarios agudos, angina inestable, infarto agudo miocardio con o sin elevación del segmento ST, insuficiencia cardíaca, muerte súbita. Estos síndromes no son estáticos. Así, en una forma estable, la placa puede complicarse con fisuración y agregación plaquetaria más formación de trombo, dando origen al síndrome coronario agudo. De esta forma, la angina crónica estable puede pasar a inestable y luego puede volver nuevamente hacia la estabilidad. Los pacientes portadores de síndromes coronarios agudos, angina inestable, infarto agudo miocárdico con o sin elevación del segmento ST, insuficiencia cardíaca, muerte súbita son propios del área de la especialidad. No así el caso de un paciente portador de una angina crónica estable. Ese paciente perfectamente va a concurrir a distintas áreas de las especialidades médicas por patologías aledañas y debe tener el médico tratante de estas patologías una visión adecuada de lo que es la cobertura del síndrome anginoso estable. Es por eso que vamos a centrar ahí esta exposición. La angina crónica estable se debe a una isquemia miocárdica transitoria y su sustrato anatómico, en la mayoría de los casos, es la estenosis crítica de al menos un 70% de uno o más vasos coronarios, con agravación transitoria como consecuencia de la aparición de factores desencadenantes como pueden ser hipertensión, arritmia, anemia. Es muy importante en una angina crónica estable estratificar el riesgo. En la estratificación del riesgo de los pacientes con angina crónica influyen 4 factores que permiten categorizar a los pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo si su mortalidad a un año se estima menor del 1%, entre 1 y 3% o mayor del 3% respectivamente. Para la graduación clínica de la angina crónica estable utilizamos la recomendación de la Sociedad Canadiense de Enfermedades Cardiovasculares. Clase 1. Sin angina en la actividad física normal, solamente presenta angina frente a un ejercicio extenuante. Clase 2, muy poca limitación en la vida normal. Angina al subir escalas o caminar muy rápido, más de 2 cuadras, o frente a bajas temperaturas. Clase 3, una angina que impide realizar una actividad física leve como caminar 1 a 2 cuadras o subir un piso de escalera. Clase 4, angina a reposo o ante mínimo de esfuerzo. En la evaluación del síndrome anginoso, juega un rol fundamental los test de provocación de isquemia miocárdica y dentro de ellos el test de esfuerzo es el examen cardiológico de elección para evaluar pacientes con angina crónica. Permite evaluar la capacidad física del paciente, reproducir las condiciones en que aparecen los síntomas y observar la respuesta del sistema cardiovascular de esfuerzo. La frecuencia cardíaca y la presión arterial van a elevarse durante el esfuerzo y nos van a permitir reconocer un fenómeno isquémico en un paciente. Sin embargo, la significancia en términos de sensibilidad y especificidad son muy variables de un examen a otro y ello disminuye su poder frente al diagnóstico de un individuo específico. A nivel poblacional, sin lugar a duda, que tiene esta herramienta una enorme utilidad. A nivel poblacional, el test de esfuerzo clásico no ha perdido su vigor y su entereza. Sin embargo, frente a situaciones complejas de decisión clínica o frente al fenómeno individual, tendemos cada vez más a apoyarnos con test de provocación de isquemia miocárdica basados en imágenes. La isquemia puede ser detectada, por ejemplo, por radioisótopo, ecocardiografía o resonancia nuclear magnética. Se puede seleccionar alguna de estas técnicas cuando el paciente, por ejemplo, no puede efectuar ejercicio físico por una artrosis de cadera o de rodilla que imposibilitaría efectuar un test de esfuerzo clásico. Cuando existe un bloqueo completo de rama izquierda que oculta eléctricamente los cambios electrocardiográficos.
un test de esfuerzo convencional es de interpretación dudosa en estas circunstancias. Y ahí, donde hay discordancia con la clínica, las imágenes pueden ser notablemente útiles. En este ámbito, uno de mis predilectos es la cintigrafía miocárdica con radioisótopo. Actualmente utilizamos el Zetamidi. Este radioisótopo se inyecta vía endovenosa. La cintigrafía puede ser de esfuerzo o de reposo con dipridamol. En condiciones normales, el Zetamidi se distribuye en todo el miocardio. En cambio, si hay estenosis crítica de una arteria, el Zetamidi no se distribuye en el área correspondiente a esa arteria. Y sí se distribuye en las áreas sin estenosis crítica. Al cesar el estrés físico o con dipridamol, el Zetamidi se redistribuirá homogéneamente en todas las áreas del corazón. La falta de captación de radioisótopo en una o varias áreas o segmentos cardíacos durante el ejercicio o estrés farmacológico, con normalización posterior con el reposo, permite identificar áreas isquémicas y el vaso responsable de las alteraciones. En cambio, la falta de distribución del radiofármaco en esta zona durante el reposo permite establecer que esas áreas están necróticas. Otro dato importante que entrega esta técnica es la cuantificación de la fracción de eyección. Si esta cae con el esfuerzo, indica un mayor compromiso isquémico. El SPECT miocárdico gatillado, tanto en su versión de esfuerzo para aquel que puede deambular sin problema, como en la versión de dipridamol para quienes tienen limitaciones de deambulación, es sumamente útil, ya que muestra clara diferencia en sus patrones de perfusión. Así tenemos el caso del paciente A, en el cual observamos que tanto en reposo como en esfuerzo físico, la distribución del medio es absolutamente pareja, digamos, y similar en ambas situaciones. En el caso específico del paciente B, nosotros observamos que frente al esfuerzo físico hay un sector que se muestra isquémico, donde no hay distribución del medio suministrado y que posteriormente se normaliza en reposo. Eso evidencia un fenómeno isquémico. A diferencia del paciente C, que muestra una ausencia de perfusión por ausencia del medio de contraste, tanto en la situación de reposo como de ejercicio, lo cual está identificando una necrosis. De esta forma, el examen nos permite claramente distinguir áreas necróticas de áreas isquémicas. Esa es la gran ventaja de este test de isquemia. Además que, por morfología, podemos reconocer el tipo de arteria, el cual estaría comprometido, digamos, en esa ausencia de perfusión. El ecoestrés doutamina es un estudio de isquemia efectuado con ecocardiografía que entrega información muy similar a la señalada por los radioisótopos. El aumento de consumo de oxígeno se consigue en base a la inducción de taquicardia mediante la infusión de doutamina, un inotrópico. Tiene la ventaja de no usar contraste ni radioactividad. Esto tiene importancia, porque el contraste puede provocar falla renal y la radioactividad repetida a lo largo de la vida del paciente genera secuelas bastante reconocidas. La resonancia nuclear magnética cardíaca también entrega información muy precisa respecto de las áreas isquémicas, áreas necróticas y función ventricular. Una ventaja es que identifica claramente la necrosis subendocárdica y no solo la necrosis transmural, como las otras dos técnicas que hablábamos recientemente. Lamentablemente sí ocupa medio de contraste, pero en no tan alta cantidad y no usa radioactividad. La evaluación de la función ventricular es otro aspecto sumamente trascendente en una angina crónica estable. De hecho, es el predictor más importante en estos pacientes y debe estimarse independientemente de si hay o no síntomas de disfunción ventricular izquierda. Normalmente se realiza a través de una ecocardiografía Doppler, color, pero también puede ser evaluada por centellograma radioisotópico o por resonancia nuclear magnética cardíaca. Pacientes con fracciones de eyección de ventrículo izquierdo menores de 45%, fracción de eyección reducida, tienen un mayor riesgo de mortalidad, sobre 2% anual. De las distintas técnicas que hemos mencionado de evaluación de función ventricular, sin lugar a dudas nuestro caballito de batalla es la ecocardiografía, tanto en la versión transtorácica como en la versión transesofágica. Y discrimina muy bien una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, es decir, con una fracción de eyección preservada sobre 50%, con respecto a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con fracciones de eyecciones disminuidas inferiores a un 40%. La fracción de eyección usual va de un 60 a un 70%. La coronariografía entrega una información precisa sobre la anatomía coronaria.
Es el último paso diagnóstico para decidir el tipo de terapia. Tiene limitaciones, por cuanto no da información sobre el significado funcional de las lesiones coronarias ni la viabilidad de la zona con disfunción miocárdica. Por esta limitación, en un paciente con angina crónica estable, lo ideal es primero demostrar isquemia miocárdica con alguna de las pruebas no invasivas, test de esfuerzo, cintigrafía miocárdica, ECOG-3, resonancia nuclear magnética, y después efectuar el estudio coronariográfico cuando sea necesario. Así se puede planificar la revascularización de arterias con lesiones críticas que irriguen territorio isquémico y descartar la revascularización de arterias con lesiones críticas pero que irrigan tejido no viable, como cicatrices de infarto miocárdico. La tomografía axial multicorte coronario con reconstitución 3D, algunos médicos estiman que probablemente va a sustituir el día de mañana a la coronariografía. La información de una anatomía coronaria mostrada de una manera no invasiva siempre es mucho más atractiva. Está indicado actualmente en casos donde un paciente con factores de riesgo tiene un cuadro clínico poco claro o el test de esfuerzo es poco concluyente. En tales casos, un escáner coronario negativo prácticamente descarta una enfermedad coronaria significativa. Si muestra lesiones, deberá indicarse una coronariografía convencional. Sus principales inconvenientes son su alto costo actualmente y utilización de radiación y medio de contraste. Las características de los resultados de las pruebas no invasivas tipifican claramente el riesgo de un paciente coronario. Así tenemos la siguiente distribución de riesgo que ya la habíamos mencionado anteriormente. Individuos de alto riesgo, aquellos que tienen más de un 3% de mortalidad anual. ¿Quiénes son? Los que tienen un test de esfuerzo luminoso, los que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de un 35%, aquellos que presentan isquemia mayor a un 10% en el centellograma miocárdico o isquemia en varias áreas, más dilatación del ventrículo izquierdo, captación pulmonar de radiofármaco, evidencia de insuficiencia cardíaca. Riesgo intermedio, 1 a 3% de mortalidad anual. Aquellos individuos que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre 35 y 49% y con una isquemia menor de 10% en el centellograma miocárdico. Individuos de riesgo coronario bajo, con menos de un 1% de mortalidad anual. Aquellos que tienen un test de esfuerzo positivo tardío y tienen mínimas evidencias de hipoperfusión. Con lo que hemos avanzado, ya podemos generar un árbol de algoritmo que nos permita tomar decisiones clínicas en angina crónica. Todo paciente portador de angina crónica debe efectuarse una evaluación clínica detallada y complementarla con un electrocardiograma y el laboratorio general. Inmediatamente hecho esto, debemos ir en búsqueda de la isquemia, test de esfuerzo, espexestamib, isonitrilo o dipiridamol, ecoestrés y una resonancia nuclear magnética. Debemos determinar la fracción de eyección a través de un ecocardiograma probablemente. Y todos estos elementos nos van a permitir claramente distinguir un individuo de bajo riesgo que va a ir por lo tanto al tratamiento médico y según la evaluación de respuesta al tratamiento médico, eventualmente unos pocos de ellos migrarán hacia una coronariografía. Pacientes de rango intermedio de riesgo, una cantidad de ellos van a ir hacia el tratamiento médico y aquellos que presenten síntomas persistentes bajo tratamiento médico van a ir hacia una coronariografía. Individuos de alto riesgo que deben ir inmediatamente hacia una coronariografía. La coronariografía tiene por finalidad dirimir a quién revascularizar o a quién no revascularizar, y eso nos lo da la anatomía. De esta forma, en los pacientes con poco compromiso funcional, que tienen una angina solo de grandes esfuerzos y tienen un test de esfuerzo positivo para isquemia, en la última etapa y con recuperación precoz, sin indicaciones de gravedad, el tratamiento de elección es el medicamentoso. En todos los otros casos deberá plantearse una coronariografía para decidir la conducta de acuerdo a la anatomía coronaria y eventual angioplastía según necesidad. Control de los factores de riesgo. No todo en la vida del cardiólogo son los tubos. Es fundamental identificar y tratar los factores de riesgo coronario: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, sedentarismo. Este último grupo de factores está muy asociado con los estilos de vida inapropiados, por lo que el médico debe actuar motivando positivamente la adopción de hábitos de vida más sanos, proceso, sin embargo, difícil de lograr, pero muy importante de conseguir.
Terapia medicamentosa específica, medicamentos que reducen la mortalidad y morbilidad, es decir, la cantidad de eventos coronarios. Ácido acetilsalicílico, administramos entre 81 y 325 miligramos por día, de manera indefinida en los pacientes con alergia a la aspirina. Podríamos utilizar clopidogrel 75 miligramos por día. Beta bloqueadores, cualquiera de ellos. Ajustar, eso sí, la dosis hasta llevar la frecuencia cardíaca en reposo a aproximadamente 60 latidos por minuto. Estatinas, el LDL debe ser llevado lo más bajo posible, mínimo inferior a 100 miligramos por decilitro, y en aquellos pacientes de mayor riesgo 70 miligramos por decilitro. En pacientes de riesgo muy alto, pretender incluso llegar a niveles inferiores con el uso de fármacos más allá de la estatina, asociaciones o inhibidores de PCSK9. Prilos y sartanes y ECA y ARA2 son útiles en los pacientes con angina crónica con hipertensión y difusión ventricular. Medicamentos que alivian síntomas sin mejorar el pronóstico, los nitritos. En la angina crónica se usan en los episodios de crisis aguda, vía sublingual o previo al esfuerzo premedicación para disminuir la posibilidad de que aparezca angina. Bloqueadores de canales de calcio. No deberían usarse en angina crónica sin betabloqueo previo. Privilegiar las dihidropiridinas de acción prolongada como amlodipino. Alternativamente, y especialmente en los casos de intolerancia a los betabloqueadores, se podría utilizar fármacos del tipo diltiazem. El paciente se torna inestable o la evaluación no invasiva entrega criterios de gravedad, vale decir riesgo de mortalidad intermedio o alto, el paciente debe ser estudiado con coronariografía. La anatomía coronaria sugerirá si el paciente podrá seguir en tratamiento médico o requerirá de alguna forma de revascularización coronaria, angioplastia percutánea o cirugía. Angioplastia coronaria. La angioplastia se realiza vía percutánea con dilatación de la estenosis utilizando catéteres mediante acceso arterial radial, femoral o cubital, menos frecuentemente este último. Habitualmente esto es seguido del implante de un stent coronario, dispositivo metálico, acero de aleaciones de metales, diseñado para impedir el colapso de la pared arterial, recoil elástico, tras el uso del balón. Este individuo presenta una arteria descendente anterior, la cual a nivel de inmediatamente después de su ostium, en el tercio proximal, hay una obstrucción de tipo crítica, se ha introducido un catéter con el cual hemos visualizado esta arteria y a través del catéter se introduce una guía que nos va a permitir reconocer el sitio de la obstrucción e iniciar su tratamiento. La angioplastia con stent tiene éxito en el control de isquemia y síntomas en el 95% de los casos, pero se asocian a un riesgo de restenosis. El 20% de los pacientes con stent habituales metálicos desarrollan una proliferación neointimal que termina por estrechar el lumen de la arteria, con reaparición de la angina. La estenosis se observa entre el 3 y 9 meses posimplante del stent y muy raramente después de los 12 meses. Para disminuir la incidencia de restenosis se utilizan stent medicados que tienen adosados al metal una sustancia antiproliferativa, sirolimus, sotarulimus u otras, para impedir la proliferación neointimal. Con estos stent el riesgo de restenosis es menor al 10% al año de seguimiento. Ante ciertas condiciones anatómicas, la mejor opción es la cirugía de revascularización miocárdica. Se utilizan en general puente venoso, venas afenas y arteriales, arteria mamaria interna o arteria radial. La anastomosis con venas o arteria radial son aortocoronarias, distales al sitio de estenosis. La anastomosis mamaria se hace directamente sobre la mamaria in situ, habitualmente en la arteria descendente anterior.
Los puentes venosos tienen una calidad distinta. La arteria mamaria interna tiene una permeabilidad a 10 años de 95%. Los venosos solo de 40 a 50% a 10 años. Hay claras indicaciones de cirugía en presencia de angina crónica. ¿Cuándo? Cuando un sujeto tiene una estenosis superior a un 50% de un tronco común izquierdo o una anatomía equivalente a una obstrucción de tronco. Cuando el paciente presenta una enfermedad de tres vasos, especialmente si hay una fracción de eyección reducida. Cuando presentan múltiples lesiones, anatomía coronaria muy compleja, o cuando hay necesidad de corregir alguna valvulopatía conjuntamente con la revascularización miocárdica. En esas condiciones siempre vamos a preferir la opción de cirugía. Para mí ha sido un gran honor la posibilidad de acompañarlos en este evento, muy agradecido de la invitación de los organizadores de este y especialmente agradecido de la atención prestada por ustedes. Con el corazón en la mano, se despide de ustedes su gran amigo Alejandro Yenes. Muy buenos días, yo soy la doctora Marina Curriá y quiero agradecer la invitación al Comité Científico para participar en esta tan prestigiosa Jornada Latinoamericana de Diabetes Mellitus, realizada en esta vez, una vez más, así como el año pasado, de modalidad virtual. El tema que me voy a referir es el uso de los agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con factores de riesgo cardiovascular. No presento ningún conflicto de interés con la siguiente presentación. A modo de introducción, recordemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y discapacidad en los pacientes con diabetes tipo 2 a nivel mundial. Estas personas con diabetes tienen hasta 4 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que aquellas sin diabetes. Hay factores múltiples que contribuyen a incrementar el riesgo cardiovascular en las personas con diabetes tipo 2. No obstante, el centro del escenario es la insulinoresistencia, generadora de lipólisis, que particularmente en el tejido adiposo visceral va a dar lugar a la producción de citoquinas proinflamatorias y otros productos también que van a aumentar el proceso inflamatorio a nivel sistémico. Pero sobre todo, el gran receptáculo de todo esto es el tejido vascular. Hoy sabemos que la grasa visceral epicárdica es uno de los mayores factores contribuyentes a la enfermedad del corazón, porque estos productos van directamente a desarrollar enfermedad en el cardiomiocito y también en las arterias coronarias. Pero además de todo esto, la llegada de ácidos grasos libres al hígado va a dar lugar a la formación de LDL ricas en triglicéridos y por lo tanto a las LDL pequeñas y densas que van a dar lugar a la formación de placa de ateroma. Y a esto se le suma la hipertensión arterial a través del GR estrés, característica esta hipertensión de las personas con diabetes, sumado a la predisposición genética y en el caso de que el paciente esté descompensado, la hiperglucemia con los productos de glicación avanzada también contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el control del peso, de la obesidad condicionante del proceso inflamatorio dado por la insulinoresistencia debe ser una de las metas más importantes de la diabetes tipo 2. Recordemos que cuando una persona sana ingiere un alimento, la llegada del mismo al tubo digestivo genera la síntesis y liberación de dos hormonas, el HIP a nivel de las células K del yeyuno y el GLP-1 a nivel de las células L del ilion y colon. Luego de cumplir sus funciones, uniéndose al receptor en diferentes tejidos del organismo, son rápidamente degradados por la enzima DPP4. La función de estas hormonas a nivel del páncreas es aumentar la síntesis y liberación de insulina en respuesta a la glucosa. La diferencia que existe entre HIP y GLP-1 es que GLP-1 no solamente actúa sobre célula beta, sino que también genera sobre célula alfa la disminución de la secreción de glucagón. Por lo tanto, GLP-1 va a dar un control fisiológico de la glucemia, aumentando la captación de glucosa por el músculo y disminuyendo la producción de glucosa por el hígado.
Pero GLP-1, además de actuar sobre el páncreas en la regulación de la glucosa, ejerce otros efectos, por ejemplo, enlentece el vaciamiento gástrico y a nivel cerebral sobre el núcleo arcuato favorece la disminución del apetito y por lo tanto aumenta la saciedad, cosa muy importante para el control del peso corporal. Y lo más interesante es a nivel cardiovascular, ejerciendo sobre el corazón cardioprotección e incrementando la función cardíaca. Es así como la industria farmacéutica ha desarrollado fármacos con la capacidad de unirse al receptor de GLP-1, pero con una vida biológica de acción mucho más prolongada, ya que son resistentes a la acción de la enzima DPP4. Estos se los puede clasificar de acuerdo a su administración en forma semanal, por ejemplo, para dulaglutide, semaglutide o albiglutide, y en forma diaria para liraglutide o lixisenatide, una vez al día, en cambio exenatide subcutáneo de 2 veces al día. Con respecto a estos, tienen las características de ser administrados por vía subcutánea y ha salido últimamente semaglutide que puede ser dado por vía oral. Los efectos cardiovasculares de agonistas de GLP-1 son variados, algunos de ellos podemos enumerar como la expresión del receptor en aurícula izquierda con efectos antiinflamatorios marcados, acción directa por lo tanto sobre cardiomiocitos y la reducción de la grasa epicárdica. Efectos sobre lípidos, sobre la presión arterial sistólica y diastólica, estabilización de la placa, etc. En este cuadro podemos ver la comparación de los agonistas del receptor de GLP-1 por su duración de acción. Vemos diferentes parámetros, efectos donde no hay demasiada diferencia entre los de corta y larga duración, pero vamos a poner el foco en las diferencias más importantes. La glucosa en ayunas, por ejemplo, los que tienen más impacto, la fuerte reducción, es en los de larga duración. En cambio, para la hiperglucemia postprandial es para los de corta duración. En el caso de la tasa de vaciamiento gástrico, los de corta duración enlentecen el vaciamiento, pero no tienen efecto los de larga duración. Y finalmente, los efectos adversos, el estado nauseoso, se atenúan más lentamente en los de corta duración, tardando semanas a meses. En cambio, es más tolerado, es decir, se atenúan más rápidamente en 4 a 8 semanas los de larga duración. Si bien los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, es necesario también decir que puede haber reacciones en el sitio de inyección, como vemos en esta figura, lo que hace a veces necesario la suspensión del fármaco. Y otros menos frecuentes son la hipoglucemia y las infecciones de vías aéreas superiores. Y en este estudio, donde se los comparó head to head a los trials, podemos concluir que los rangos de discontinuación de la medicación por efectos adversos fue menor de un 10%. Este cuadro compara los resultados cardiovasculares de los ensayos clínicos de estos fármacos para demostrar seguridad cardiovascular en población de riesgo cardiovascular. Se puede ver entonces que si bien todos demuestran no inferioridad a placebo, algunos ponen en evidencia la superioridad en algunos puntos, como son el estudio LEADER para liraglutide, el estudio SUSTAIN para semaglutide y el estudio REWIND para dulaglutide. Lo interesante es que en estos 3 ensayos también se pudo observar en estudios posteriores la progresión de la nefropatía con un claro beneficio sobre ella. En esta tabla podemos observar los distintos fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 según las diferentes variables. Con respecto a GLP-1 podemos ver que tiene una alta eficacia, no presenta hipoglucemias, genera pérdida del peso corporal y respecto a los efectos cardiovasculares se ha visto que son beneficiosos para dulaglutida, liraglutida y semaglutida. En cambio, se observó neutralidad para exenatida una vez por semana y lixisenatida. En insuficiencia cardíaca son neutrales, presentan un alto costo, todos se administran por vía subcutánea, excepto semaglutida que ha salido para ser administrado por vía oral.
Respecto a los efectos renales, podemos ver un beneficio renal en la progresión de la nefropatía diabética en aquellos que han observado resultados en albuminuria, como son dulaglutida, liraglutida y semaglutida subcutánea. Con respecto a la dosis, hay que tener precaución cuando se inicia o aumenta la dosis por riesgo de náuseas, vómitos, diarrea o deshidratación. Pero es importante ver el prospecto de cada agente individual para poder determinar la dosis renal y sepan que no se ajusta la dosis para dulaglutida, liraglutida y semaglutida. Y por supuesto hay que monitorear la función renal en pacientes con severas reacciones adversas, sobre todo gastrointestinales, al aumentar la dosis. Entonces, estos fármacos se indican cuando la función renal, y son muy beneficiosas, están entre 60 y 30. La Asociación Americana de Diabetes desde hace algunos años y remarcado en este año 2022 prioriza la indicación del tratamiento farmacológico para los pacientes con diabetes tipo 2 de acuerdo a la presencia o no de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o indicadores de alto riesgo como son insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. ¿Cuál sería la indicación entonces en este arsenal para los agonistas de GLP-1? En primer lugar, cuando existe entonces enfermedad cardiovascular aterosclerótica o indicadores de alto riesgo. La otra posibilidad es cuando el paciente presenta enfermedad renal crónica, por ejemplo, y asociado a albuminuria. En este caso sería únicamente cuando no tiene indicación para un ISGLT2 porque no es bien tolerado o contraindicado. Sin embargo, cuando el paciente tiene enfermedad renal crónica sin albuminuria, en realidad podría ser dado como primera elección, es decir, en pacientes con enfermedad renal crónica con un clearance menor a 60 sin albuminuria para bajar el riesgo cardiovascular. Siempre en todos estos casos deben ser dados agonistas del receptor de GLP-1 que han probado en los ensayos clínicos randomizados superioridad con respecto a placebo, es decir, un beneficio adicional en la protección cardiovascular y posteriormente estudios renales han probado su beneficio. A la derecha del cuadro podemos ver en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular en qué casos podríamos, por ejemplo, indicarlo. Por supuesto, cuando uno quiere minimizar la hipoglucemia porque no producen hipoglucemia. Y yo creo que la gran indicación está dada para minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, que ya de por sí la obesidad es un factor independiente para mortalidad cardiovascular. Entonces, para sintetizar, los criterios de selección serían enfermedad cardiovascular y o alto riesgo cardiovascular, complicaciones microvasculares, sobrepeso, obesidad, riesgo de hipoglucemia, la preferencia del paciente según elija acción corta versus prolongada y la cobertura y el costo. En este metaanálisis y revisión sistemática de 12 investigaciones identificadas que involucraron a 33.457 pacientes, pudieron observar para ELIXA con lixisenatide, Sustain con semaglutida y LEADER con liraglutida y Excel con exenatide de liberación liberada, que en comparación con placebo, el agonista del receptor mostró reducción significativa del 10% para riesgo relativo de eventos cardiovasculares primarios, reducción del 13% en el riesgo relativo para mortalidad cardiovascular y reducción significativa del 12% para el riesgo relativo en todas las causas de mortalidad. Y también se vio que hubo heterogeneidad estadística baja a moderada entre los ensayos, lo cual le da mayor validez. Este es un metaanálisis publicado por un grupo europeo y el objetivo fue determinar la eficacia sobre la asociación de 3 eventos cardiovasculares mayores, así como su seguridad en el tratamiento de los diabéticos tipo 2 con y sin enfermedad cardiovascular establecida.
Respecto a los resultados, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al efecto de estos fármacos sobre los MACE cuando se comparaban los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida y aquellos con solo factores de riesgo. Se observó una reducción del 12% sobre los MACE y un NNT, es decir, un número necesario a tratar de 73 pacientes para evitar un evento MACE. Y así entonces podemos concluir que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en más de 2/3 de la población con diabetes de 65 años de edad o más. Entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o indicadores de alto riesgo y enfermedad renal, se recomienda un agonista del receptor de GLP-1 con beneficios demostrados en enfermedad cardiovascular como parte del régimen de reducción de la glucosa en forma independiente del resultado de hemoglobina glicosilada y en consideración con factores específicos del paciente. No obstante, los costos de los fármacos pueden ser una fuente importante de estrés para los pacientes con diabetes y contribuir a una peor adherencia a los medicamentos. Por lo tanto, en el ejercicio de una medicina personalizada es necesario considerar todas las ventajas y desventajas de los medicamentos antidiabéticos en el contexto de la realidad integral de cada persona. Y para despedirme les presento a mi equipo de trabajo docente en el curso superior de posgrado de diabetes y metabolismo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que venimos desarrollando desde hace 10 años consecutivos y estos 2 últimos de modalidad virtual. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, es para mí un gusto y un privilegio estar presente en las 12ª Jornadas Latinoamericanas de Diabetes mellitus, en el 15º Curso Internacional de Comorbilidades en el Paciente con Diabetes. Quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a tan importante evento. En los próximos minutos vamos a hablar de los inhibidores del SGLT2 y su uso en insuficiencia cardíaca y diabetes. Sabemos que la pandemia está en franco aumento, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Obviamente tenemos que enfrentarnos al problema de la diabetes mellitus. El control debe ser en forma integral. No podemos basarnos únicamente en el control de la glicemia. Debemos controlar el lípido, debemos hacer el control de la presión arterial, control del peso, control del tabaquismo, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Ya hemos aprendido en todos los estudios, el DCT, el UKPS, que a medida que bajamos la hemoglobina glicada, disminuimos las complicaciones microvasculares. En el ACO, en el Nigel Sugar, que evitamos la hipoglicemia, que debíamos evitar la hipoglicemia. En el LEMPA, CAMBAS, que teníamos que utilizar medicamentos que disminuyen el riesgo cardiovascular. Las guías nos dicen que debemos enfocar a nuestros pacientes según el grupo de riesgo y utilizar el tratamiento según lo que tengamos disponible. Mucho tiempo hemos estado enfocados en tratar únicamente a la diabetes, por ahí hemos perdido un poquito todo el panorama en general de la obesidad y de todo el riesgo cardiovascular de todos nuestros pacientes. Debemos pensar un poquito si queremos ser de esta clase de médicos, los médicosaurios, que son resistentes a la evolución, que no quieren adaptarse al nuevo tipo de medicamentos, las nuevas drogas que están vigentes y que han demostrado su seguridad y sus ventajas y beneficios desde el punto de vista cardiovascular, donde solo vamos a pensar que es suficiente controlar el azúcar, donde solo vamos a basarnos en controlar los niveles de glicemia capilar de este paciente, o vamos a buscar algo mucho más complejo y vamos a tratar de brindarle a nuestros pacientes todas las alternativas terapéuticas siempre y cuando éstas estén disponibles, buscando siempre una medicina de precisión a todos nuestros pacientes. Es por ello que quiero mencionarles uno de los medicamentos que han subido a los altares. Tenemos los análogos de GLP-1, que he visto que hay en otras de las conferencias, y voy a hablar un poquito de los SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 tienen beneficios cardiovasculares. Sabemos nosotros que los SGLT2 son absorbidos por el cotransportador tipo 2 en un 90%. Tenemos varios, CANA, glifosina, dapaglifosina, empaglifosina, ertuglifosina. Voy a mencionar principalmente dapaglifosina y empaglifosina, que son los que más
se encuentran a nivel de Sudamérica. Cuando el paciente tiene diabetes, hay una inflamación a nivel del glomérulo. Esto va a ocasionar un aumento del cotransportador de sodio de glucosa. Este aumento de sodio va a ocasionar hipertensión arterial, va a reducir la llegada de sodio a nivel de la mácula densa. Entonces, cuando nosotros inhibimos este cotransportador de sodio glucosa tipo 2, va a disminuir la sobrecarga de trabajo, va a mejorar la oxigenación, va a haber una mejoría en la estructura y la función tubular de nuestros pacientes. Entonces, la inhibición del SGLT2 aumenta la excreción de glucosa, disminuye la glucemia, disminuye las calorías del paciente, baja el peso corporal y aumenta la función cardíaca. También ocasiona una diuresis osmótica. Esto va a ocasionar una disminución del volumen plasmático, una congestión pre y postcarga, una disminución de la congestión y la pre-postcarga cardíaca, un aumento del hematocrito, un aumento del suministro de oxígeno, una disminución de la presión arterial, una disminución de la rigidez arterial, un aumento de la función endotelial, una disminución del estrés parietal del ventrículo izquierdo, un aumento de la función cardíaca y un aumento de la función renal. Ya se ha demostrado hace algunos años en los estudios los beneficios de estos medicamentos. El Declertimen con dapaglifosina, el Cambas con canaglifosina, el Emparec con empaglifosina, donde hemos visto en forma significativa en todos ellos, tanto en insuficiencia cardíaca con mortalidad cardiovascular, con los 3 MEIS, que todos ellos tenían beneficios. Es decir, son drogas que han demostrado ser seguras desde el punto de vista cardiovascular. Recuerden ustedes que en el año 2008 la FDA sacó una normativa que cada medicamento para salir al mercado debía demostrar su seguridad cardiovascular. El año 2021 se ha presentado el Emperor Reduce, un estudio con pacientes con fracción de eyección reducida, con empaglifosina. Este es un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebos, fase 3. El objetivo era investigar la seguridad y la eficacia de la empaglifosina frente al placebo, sumado al tratamiento médico estándar que tenían los pacientes con y sin diabetes, mayores de edad, mayores de 18 años, con insuficiencia cardíaca crónica, con empaglifosina 10 miligramos versus placebo. Criterio de valoración primario era un primer evento de muerte cardiovascular adjudicada o insuficiencia cardíaca adjudicada. Criterios de valoración secundaria eran un episodio o recurrencia del evento por insuficiencia cardíaca o cambios al nivel del filtrado glomerular. Se ha encontrado que en el punto de valoración primario, el primer evento adjudicado de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca, una disminución de un 25% del riesgo relativo para el grupo que estaba con empaglifosina, estadísticamente significativo, y en el punto secundario, en los eventos del primer episodio o recurrencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, una disminución de un 30% también en forma estadísticamente significativo. Es decir, que el medicamento ha demostrado en pacientes con fracción de eyección reducida, en tanto en el criterio de evaluación primario como secundario y secundario clave, es decir, en la tasa de filtración glomerular, un efecto confirmatorio positivo en forma estadísticamente significativa. El Emperor Preserve, un estudio que se ha presentado en octubre del año 2021 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También el objetivo de investigar la eficacia y la seguridad de la empaglifosina frente al placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca pero con fracción de eyección preservada. Pacientes con y sin diabetes, mayores de edad, mayores de 18 años de edad. También los criterios de valoración era el tiempo hasta el primer evento de muerte cardiovascular adjudicado, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los criterios secundarios eran iguales que el anterior estudio, primer episodio o recurrencia de eventos por insuficiencia cardíaca o por hospitalización de insuficiencia cardíaca, o variación en la tasa de filtrado glomerular. Aquí también se ha encontrado una disminución de un 21% de riesgo relativo en forma estadísticamente significativa al grupo que estaba con empaglifosina, y en los 3 puntos investigados un efecto positivo, es decir, en forma estadísticamente significativa. Hasta aquí podríamos decir que tanto en pacientes con fracción de eyección preservada o reducida, empaglifosina ha encontrado diferencias en forma muy importante, en forma estadísticamente significativa. Desde el Emparec,
que ha salido en el año 2015, el Emperor Reduce en el año 2020, en el año 2021 el Emperor Preserved, y nos quedaba entonces saber qué pasaba con los pacientes hospitalizados. Y salió el estudio Impulse. El estudio Impulse es un estudio que salió, un estudio muy interesante, que fue publicado en el año de marzo 2022, este año. Se suman a este estudio, se suman las evidencias sobre los beneficios de los inhibidores de SGLT2, en particular la empaglifosina, en el manejo de la falla cardíaca en los pacientes que están con diagnóstico agudo, crónico, diabéticos y no diabéticos, con fracción de eyección preservada o reducida en pacientes que se encuentran hospitalizados. El primer estudio en pacientes hospitalizados con SGLT2 que cumplían los criterios de inclusión en el trabajo. En el estudio se evaluaron los efectos de la empaglifosina, iniciada en cuanto ya sea disminución de mortalidad, reducción de los eventos de falla cardíaca, tiempo al primer evento de la falla cardíaca, mejoría de los síntomas, evaluada a través de los cambios de 5 puntos en el valor de una escala que se le aplicó, cuestionario de cardiomiopatía de la ciudad de Kansas, en un tiempo de seguimiento a los 90 días, siendo estos componentes el desenlace primario compuesto. Los puntos secundarios fueron mejoría de más de 10 puntos después de 90 días de tratamiento, los días vivos fuera del hospital hasta los 90 días después de haber aleatorizado a estos pacientes, cambios en el valor del ProBNP después de 30 días de tratamiento, tiempos desde el primer evento de muerte cardiovascular o falla cardíaca hasta el final de la visita del experimento clínico, ocurrencia de insuficiencia cardíaca hasta los 30 días posterior al alta hospitalaria inicial, falla renal aguda, requerimiento de terapia de reemplazo renal, así como cambios en la tasa de filtrado glomerular, cambios en el peso corporal. Los resultados del Impulse suman a la evidencia sobre los beneficios de todos los inhibidores de SGLT2, en particular la empaglifosina, en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los resultados nos permiten tener nuevos argumentos para implementar en forma segura terapia con SGLT2 en el contexto de hospitalización por falla cardíaca aguda, una vez que los pacientes han alcanzado los criterios de estabilidad, e impactar en la sobrevida de los pacientes, en el número de hospitalizaciones y la calidad de vida a corto plazo. Es decir, tenemos resultados claros y contundentes. Entonces tenemos el Impulse que también ha arrojado beneficios positivos en cuanto a la empaglifosina. El DAPA-HiFi es un estudio que se ha publicado con dapaglifosina en el año 2019. También más de 4.744 pacientes, 20 países que estuvieron participando en el estudio. Pacientes con el estudio de objetivo primario era mortalidad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, hospitalización, y en pacientes con y sin diabetes, donde se han encontrado estadísticas en forma significativa, beneficios en forma significativa del grupo tratado con dapaglifosina, y también cambios a nivel del ProBNP. Tanto así que desde ese año la FDA incluyó a la dapaglifosina como tratamiento también, ya no solo como tratamiento de la diabetes, hasta allí era un medicamento que se utilizaba únicamente para tratar la diabetes, sino también como tratamiento de la insuficiencia cardíaca independiente de los niveles de glicemia. Y desde allí ha aparecido ya en numerosas guías. Obviamente tenemos evidencia clara y contundente de los beneficios de los SGLT2 en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pero hoy, el día que le estoy grabando esta charla para enviarles, si entramos un poquito a revisar cuántos estudios están en curso, tenemos 332 estudios en curso con dapaglifosina y tenemos 270 estudios en curso con empaglifosina, que son las drogas que más estamos utilizando. Tenemos que recordar que tenemos que prevenir las complicaciones a todos nuestros pacientes, optimizar la calidad de vida de todos nuestros pacientes por sobre todas las cosas. Obviamente un paciente, por más que tenga un medicamento, que este medicamento sea un Ferrari, si el paciente no está educado, un paciente que no va a progresar bien y no va a estar bien controlado. Debemos prevenir todas las complicaciones micro y macrovasculares, debemos evitar las hipoglucemias, debemos prevenir la mortalidad cardiovascular
y basándonos siempre en la medicina basada en la evidencia. Obviamente estamos en un cambio en la era de la diabetes, donde tenemos nuevas drogas que podemos utilizar. Lastimosamente, muchas veces por una cuestión de accesibilidad económica a la droga, no es tan fácil iniciar a nuestros pacientes, pero siempre y cuando sea posible, debemos tratar de indicarles si el paciente tiene los criterios para iniciar dichos medicamentos. Muchísimas gracias. Nuevamente quiero agradecer al comité organizador por la invitación a este evento. Es para mí un gusto. Espero que podamos vernos próximamente, ya en forma presencial, en la bella ciudad de La Paz. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por acompañarnos a esta que es la última charla del 6º simposio Cardiología y Diabetes. Y voy a responder una pregunta que probablemente sea incómoda, una pregunta que se han hecho muchos y que todavía va a resonar en el tiempo. Miocardiopatía diabética, ¿sabemos de verdad qué hacer? ¿Y por qué puede resultar incómodo? Porque a partir de una serie de elementos, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la liberación de radicales oxígeno, la inflamación, la glicosilación, las señales equívocas a partir de la insulina, la disfunción autonómica, los múltiples mecanismos neuromorales, alteración o muerte de las vías eléctricas del tejido miocárdico por una neuropatía autonómica cardiovascular y muchas otras razones, pues se termina teniendo un concepto confuso en relación a la miocardiopatía y la diabetes o la miocardiopatía diabética. Pero partamos de algo. Leiden en 1881 fue el primero que asoció la enfermedad metabólica con la disfunción ventricular, con una sentencia que ustedes leen al centro de la imagen. Roth, en 1928, hizo el primer estudio post-mortem de un corazón diabético, no hallando diferencias significativas en relación a otro tipo de progresión, salvo la velocidad a la cual esta aterosclerosis se instala. Lundbeck tiene dos artículos. Ito, de 1954, fue de hecho el que propuso el término cardiopatía diabética como una combinación de macro y microangiopatía coronaria con la neuropatía autonómica, y muchos años después, en 1969, el mismo autor empezó a darse cuenta de dos hechos. El primero, que es la complicación miocardiopática, afectaba a 2/3 de los pacientes diabéticos ancianos y que era hora de empezar a sentar precedente y saber exactamente cuál es el dato evidente de la diabetes como generador de enfermedad del miocardio. Rubler, en la década del 70, asoció las lesiones de Kimstein-Wilson con la hipertrofia y la fibrosis miocárdica y estuvo convencido de que estaba al frente de una glomerulosclerosis diabética y una miocardiopatía asociada a este hallazgo. Lidwin, para el 2013, pues ratificó el hecho de que es muy importante tener una definición que todo el mundo conozca y todo el mundo acepte, y aunque efectivamente esta diapositiva está muy cargada y les pido mil disculpas, tenemos 6 autores desde Ashgar hasta Fein, donde en la definición incluyen algunos elementos importantes. Una enfermedad primaria, una ausencia de otra cosa, de otra enfermedad cardiovascular concomitante, que sea evidentemente el miocardio responsable de enfermarse a partir del desorden metabólico. Esto nos lleva a una encrucijada. La diabetes aumenta el riesgo y la mortalidad por enfermedad coronaria, que corresponde al 50% de los pacientes diabéticos. Y de hecho, la morbimortalidad es 3 veces superior en los pacientes diabéticos en relación a los no diabéticos. Además que las causas de muerte son mucho más dramáticas: insuficiencia cardíaca, shock, trastornos de conducción. Pero a pesar de que concedemos y conocemos que los diabéticos con infarto miocárdico tienen una mayor mortalidad y mayor desarrollo de falla cardíaca, mayor cantidad de infartos silenciosos, lo importante es
que tiene que tener para que sea considerada efectivamente una miocardiopatía, una forma específica de miocardiopatía. Ahora bien, en su definición universalmente aceptada, es un estado, reitero, en el que el corazón, a consecuencia de la diabetes per se enferma con una proliferación del tejido miocárdico, excluyéndose otras comorbilidades, lo que lo hace un poco más complicado, por el hecho de que la diabetes en sí misma, como enfermedad muscular cardíaca diabética con disfunción mixta, sistólica o diastólica, debe responder a alteraciones metabólicas tales como la fibrosis intersticial, la hipertrofia miocelular, procesos de degeneración fibrinoide, y aunque la Federación Internacional de Diabetes ha definido que en el 2021 han habido 7 millones de muertes a causa de la diabetes, pues la posición de la Asociación de Falla Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología en 2018, pues decía con una claridad meridiana, no hay una definición de miocardiopatía diabética. La más extendida es evidentemente la disfunción miocárdica en ausencia de otra comorbilidad cardiovascular. No debemos olvidar que la diabetes y la falla cardíaca tienen coincidencia en sus ciclos de producción de la patología, desde la lipogénesis a la gluconeogénesis, a la alteración en la resistencia a la insulina, a macro y microangiopatía, a aumento del sistema de activación renina-angiotensina-aldosterona, de formación o alteración de la función miocárdica con fracción de eyección preservada o reducida. Las líneas de gluco y lipotoxicidad explican tanto falla cardíaca como diabetes, de tal manera que es muy difícil separar a dos entidades tan íntimamente relacionadas, y la disfunción ventricular que debería caracterizar a la miocardiopatía diabética por definición es efectivamente la diastólica, aquella falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la primera en aparecer. Es causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en la mayor cantidad de pacientes con diabetes en falla cardíaca, y cuando llega a alterarse la función sistólica, con característicamente un periodo de preeyección prolongado, un tiempo de eyección del ventrículo izquierdo más corto, una disminución del volumen sistólico y una alteración de la fracción de eyección en ejercicio y en reposo, con una alteración ulterior de engrosamiento de paredes, primero por alteración en el remodelado intracavitario y luego con hipertrofia y rigidez de las paredes arteriales. Todo esto nosotros lo considerábamos como parte del curso natural de la diabetes y o de las comorbilidades. La miocardiopatía diabética, para los entendidos, debe contar con 3 estadios: uno precoz, donde absolutamente no existe ningún tipo de modificación; un intermedio, con cambios, como su nombre lo dice, intermediarios entre la precoz y la tardía, donde aparece ya la disfunción sistólica y o diastólica o mixta, con un notable incremento en el espesor de la pared y fibrosis de la pared ventricular también. La enfermedad metabólica va a darnos evidentemente alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos, va a incrementar el grado de su utilización y va a disminuir en cambio el grado de la utilización de la glucosa. Van a haber modificaciones en la homeostasis del calcio, lo que nos va a llevar a ese aumento de la rigidez de la pared ventricular y de las arterias después, una alteración en la contractilidad de los miocardiocitos, defectos de proteínas contráctiles, incremento de la formación del colágeno, y en sí misma la enfermedad metabólica llevaría a esta disfunción ventricular causada solo por la diabetes. La fibrosis intersticial y la hipertrofia miocelular debería corresponder solo al efecto metabólico, a un desequilibrio desproporcionado del compartimiento no miocardiocítico, una fibrosis alrededor de los vasos o a lo mejor alrededor del intersticio con una hipertrofia miocelular, un acúmulo de material Paz positivo
y un aumento en las concentraciones intramiocárdicas de colesterol y triglicéridos, alterando, por supuesto, la función y la estructura propia de las células específicas del corazón como contráctiles, como del corazón como específicas de conducción. La enfermedad microvascular que acompaña, una microangiopatía de coronarias, en teoría, en principio normales, se complica con proliferación endotelial, más frecuente en los pacientes diabéticos, afectación de los vasos intramurales con rigidez y las lesiones capilares con engrosamiento y rigidez también. La disfunción autonómica, esa neuropatía autonómica cardíaca que está presente en alrededor del 40% de los pacientes diabéticos insulinodependientes, nos lleva a una franca correlación con la disfunción sistólica o diastólica o mixta, con una disminución de la norepinefrina plasmática durante el ejercicio. Precisamente en los pacientes diabéticos es mucho más frecuentemente anormal en los tests parasimpáticos, en los simpáticos, y tienen un carácter de proyección además para definir la perspectiva poco alentadora de muerte súbita. Esta disfunción autonómica va a tener un patrón de alteración con denervaciones distales del ventrículo izquierdo, con hiperinervaciones de las regiones proximales, con una tasa de mortalidad de alrededor del 50% dentro de los siguientes 5 años. Y este desequilibrio nos va a dar un carácter, como mencionaba, predictivo de muerte súbita, y además va a explicar claramente el por qué hay algunas áreas predominantemente afectadas en hipoquinesias, disquinesias o aquinesias ventriculares. Los criterios diagnósticos para la cardiomiopatía diabética se dividen en 2 grandes grupos. A pesar de que no existe un consenso escrito por parte de las autoridades respectivas, en fenotipos restrictivos, falla cardíaca con fracción de eyección preservada, o fenotipos dilatados. Coinciden, obviamente, hasta el 5º punto, la presencia inequívoca de la enfermedad, la exclusión de otra patología que puede explicarla en ausencia de enfermedad diabética propiamente dicha, la exclusión de pacientes que sean hipertensos, la exclusión de pacientes que tengan enfermedad infiltrativa del tejido miocárdico o de miocarditis viral o de algún tipo de patología que pueda descartarse a través de biopsias endomiocárdicas, y a partir del punto 5, que son fallas ventriculares sistólica y o diastólica, entra en juego uno de los elementos más interesantes, controversiales y de revolución en actualización. Tenemos ahí atrás la diastología, el Doppler tisular como las directrices para evaluar la función diastólica del corazón. Y aunque efectivamente el mismo Journal Europeo del Corazón había dicho en algún momento que no existían criterios, ellos mismos son los primeros en publicar que la miocardiopatía diabética clínica tiene 2 tipos distintos, en tanto que sea el fenotipo restrictivo o sea el fenotipo dilatado de su presentación. El fenotipo restrictivo clínicamente va a invocar a la hiperglicemia, a la lipotoxicidad, a la rarefacción microvascular, a la disminución del óxido nítrico y a la alteración de los radicales libres. En cambio, el fenotipo dilatado, una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, va a hablar más bien de fenómenos de destrucción de los cardiomiocitos, secundarios a hipoxia, a lo mismo, exactamente a alteraciones y liberación de los radicales libres que van a llevar a muerte celular y a reemplazo de estos miocardiocitos por fibrosis. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Existe miocardiopatía diabética como tal o es parte de las múltiples comorbilidades? Los objetivos terapéuticos no van a cambiar. Nuestro control adecuado de la glucemia, el manejo intensivo de otros factores de riesgo, el tratamiento intensivo de las complicaciones no van a modificarse. La pregunta va a seguir latente. La miocardiopatía diabética, efectivamente sabemos qué hacer, probablemente sea todavía un complejo rompecabezas donde no hemos delineado todavía ni siquiera cuáles van a ser
todos los criterios que nos orienten al respecto. Efectivamente, la ecocardiografía ha abierto con nuevas herramientas, nuevas directrices, y muy probablemente en esta curva de crecimiento, algunos estemos en fase de latencia, otros estén en fase de crecimiento exponencial, viendo más de cerca este tipo de patologías, o finalmente haya gente ya en categoría de la curva de aprendizaje, en categoría de expertos, que nos puedan dar más luces a futuro. Por lo pronto, todavía queda una incógnita y a partir de ahora seguramente muchas más páginas que escribir. Muchísimas gracias. Audio y mi video. Caramba. Bueno, muchas gracias a los expositores por la brillante participación. Daremos curso ahora a las preguntas que puedan surgir de parte de todos los colegas que nos están acompañando. Entonces, tenemos una pregunta para el doctor Yenes. Se ha visto, pues, hemos aprendido hoy día, pues, que el hacer un ecocardiograma ya es parte del control y del chequeo, si se puede decir, del paciente diabético, aunque este sea asintomático. ¿Usted podría decirnos cada cuánto recomendaría que hacer este control en nuestros pacientes? En términos generales, el ecocardiograma es de enorme utilidad, sobre todo que los pacientes diabéticos presentan, como fue expuesto recientemente, disfunción ventricular izquierda y crecimiento de aurícula izquierda, y ello induce otras patologías aledañas como fibrilación auricular, etc. Así que es un instrumento imprescindible. Yo personalmente en mis pacientes diabéticos trato de hacerles un control anual dentro de lo posible de ecocardiograma. Siempre en la solicitud, eso sí, hago primar mi criterio clínico. Creo que el criterio clínico, el poder examinar al paciente, vislumbrar que hay cosas nuevas que han aparecido, etcétera, debe ser lo que guíe nuestros procedimientos, más que una normativa. Pero en términos generales, yo creo que un control anual de ecocardiograma es suficiente para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias, doctor. Doctora Curria, se ha visto que el beneficio cardiovascular de los agonistas GLP-1 va más allá del control glicémico. ¿Podría usted decir que también va más allá del control, del beneficio de la pérdida de peso? Sí, claro, por supuesto. Es decir, hoy ya no tenemos la mirada glucocéntrica cuando tratamos la diabetes, sino precisamente esta mirada integral del paciente, y como bien lo han dicho en la pregunta, tenemos un claro beneficio en el control de peso, pero sobre todo por la saciedad. Es decir, esta es la gran diferencia con los ISGLT2, que provocan reducción de peso, pero con los agonistas bajamos también el apetito. Y después, por supuesto, el clarísimo beneficio es a nivel cardiovascular. Es decir, en enfermedad cardiovascular aterosclerótica tienen un claro beneficio, y también en enfermedad renal. Se ha visto que disminuye la progresión de la enfermedad renal, muy parecido a los ISGLT2, y sobre todo indicados tanto unos como otros, es decir, las glifosinas o los agonistas del GLP-1 como primera elección cuando los pacientes tienen insuficiencia renal y sin albuminuria. Gracias, doctora. ¿Usted podría decirnos si los análogos duales tienen mejor efecto cardiovascular que solamente los agonistas de la GLP-1? El utilizar un tratamiento con análogos duales. ¿Análogos duales? ¿A qué te refieres con análogos duales? No entiendo la pregunta. Es decir, cuando tienen asociación con insulina, por ejemplo. Puede ser uno, y también cuando utilizamos
los agonistas e inhibidores y cómo tendrían... Ok. Ahora entendí la pregunta, perfecto. Análogos duales, es decir, cuando nosotros usamos un agonista de GLP-1 y un inhibidor de IDPP-4, en realidad esto no tiene indicación. Es decir, la indicación dual de los incretinomiméticos no tiene ningún beneficio, porque en realidad lo que estamos haciendo es, con un agonista de GLP-1, nosotros estamos dando el agonista farmacológico que hace que químicamente no pueda ser degradado por la enzima de PP4 y por lo tanto aumenta su efecto biológico en el tiempo. Con un IDPP4 lo que estamos haciendo es inhibir esta enzima y aumentando la acción del GLP-1 natural. Por lo tanto, dar asociación de ambos no tiene ningún beneficio, no está indicado. Ahora, si la pregunta va sobre dar un agonista asociado con insulina, por ejemplo, que el lixisenatide está asociado en un inyectable con insulina, sí tienen un claro beneficio sobre reducción de peso, es decir, control de saciedad, y también porque reduce la dosis de insulina, es decir, tiene beneficios sobre el control de la glucosa, tiene beneficios sobre el control de peso, pero lixisenatide no ha demostrado en estudios cardiovasculares beneficios, superioridad a placebo en beneficio cardiovascular, a diferencia de los otros agonistas como dulaglutide, semaglutide o semaglutide y liraglutide. Muchas gracias, doctora. Doctor Loza, la indicación de los inhibidores del SGLT2 se considera perentoria en la protección renal. ¿Cree usted también que se lo considera de la misma manera en insuficiencia cardíaca? Bueno, esta pregunta iba más dirigida al doctor Ruschel, que por cuestiones de tiempo pues no va a estar con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención. Gracias por la pregunta también. Definitivamente los inhibidores SGLT2 han demostrado que son una especie de drogas de diseñador. Todos nosotros ansiamos, por supuesto, tener menor compromiso de nuestros pacientes, que idealmente no suban de peso, que controlen bien la presión arterial, que manejen su natriuresis de manera apropiada y óptima, que los pacientes no aumenten de peso, que los pacientes protejan su corazón de alguna manera, y estos medicamentos han venido a llenar ese vacío, de tal manera que, tal como lo ha mostrado el estudio Emperador, por ejemplo, hay lecciones inequívocas en la protección cardiovascular, no solamente en la disminución de la morbimortalidad, sino que esto que fue diseñado originalmente para pacientes diabéticos se está convirtiendo en la vanguardia para la protección cardíaca. No nos olvidemos que los estudios, ya lo decía Fabián en su presentación, tiene una enorme cantidad de estudios todavía en curso, pero los que ya han salido nos están mostrando una reducción de la morbimortalidad cardiovascular y por otras causas, nos está mostrando que hay una preservación de la función renal, un evitar la tensión intramiocárdica y el desarrollo de cardiopatía ulterior por cualquiera de las causas. Nos está mostrando que puede ser utilizado en pacientes con y sin arritmia, con y sin insuficiencia cardíaca, en pacientes de diversos grupos étnicos, de hecho, incluso son pacientes que están siendo enrolados en Latinoamérica, de tal manera que no hay duda de que muy probablemente ese sea el futuro. Muchas gracias, doctor Loza. Otra pregunta para usted. Dada la alta frecuencia de miocardiopatía diabética en ancianos, personas de la tercera edad, ¿desde qué edad recomienda usted que se hagan estudios para descartar o confirmar esta patología, o solo lo hacemos al inicio de los síntomas de síntomas cardíacos? Doctora Rebeca, usted está tocando un punto muy discutible. ¿Por qué discutible? Porque si nos basamos en la letra muerta de los artículos,
Y si nos basamos en los criterios, para hablar de miocardiopatía diabética es la diabetes causando una enfermedad miocardiopática. ¿Qué quiero decir? Si el paciente tiene el combo que conocemos todos, que es diabetes e hipertensión, no tendríamos que invocar los cambios secundarios a la hipertensión, por ejemplo. Tendría que ser solo diabetes, para hablar solo de miocardiopatía diabética. Por eso es muy entremezclado y muy polémico el hablar de una miocardiopatía diabética solo atribuible a la diabetes per se. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la tercera edad? En diabéticos y en no diabéticos también. Los pacientes empiezan a hacer un natural curso del envejecimiento humano con un engrosamiento de sus paredes arteriales a nivel sistémico y a nivel cardíaco también. Entonces, se nos dificulta un poco saber qué es qué, pero llegamos al punto, ¿qué debemos hacer? El profesor Yenes lo había dicho con claridad meridiana al momento de responder la pregunta. La clínica es la que prima. Evidentemente, algunos pacientes nos llegan con el diagnóstico de diabetes de novo. Debemos comenzar con todo un protocolo, por supuesto. Y en el seguimiento tenemos que ir viendo cuál es el manejo clínico que nos da el paciente. Un mal resultado, un mal control, sea de la glicemia, sea del colesterol, sea del peso, sea de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, nos debe orientar a una disfunción ventricular también. Entonces, yo creo que la respuesta es, se hace a requerimiento. Algunos pacientes lo requieren antes, otros después, pero no creo que sea prudente esperar que existan datos tardíos, y los síntomas lo son, datos tardíos de un compromiso sistémico. Muchas gracias, doctor Loza. Doctor Yenes, una pregunta para usted. Tenemos pacientes, ¿no?, con diabetes, especialmente aquellos pacientes obesos que presentan taquicardia sinusal persistente sin otro tipo de sintomatología asociada. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Usted los considera que son pacientes de mayor riesgo cardiovascular? ¿Amerita tratamiento? ¿O qué hacemos con ellos, doctor Yenes, por favor? Qué pregunta más interesante. De hecho, en términos generales, el aumento de frecuencia cardíaca implica una menor expectativa de vida. En la medida en que uno ahorra latidos, alarga su vida. Por lo tanto, ya es un aspecto, digamos, que a uno lo pone en alerta. En el paciente obeso, en forma especial, siempre su taquicardia asociada se debe a un hiperadrenergismo y influye mucho ahí la concomitancia o no de un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes que tienen un diámetro aumentado del cuello, producto de que la obesidad visceral también está presente en el cuello, tienden a presentar más taquicardia y es una señal de ignominia, es una señal de que hay una serie de fenómenos de adipoquina, etcétera, que están interfiriendo y fenómenos de hipopnea que están incrementando su daño neural y su daño cardiológico. Así que la taquicardia es una señal de alerta suave, pero es una señal de alerta en estos pacientes. Y dicho paciente no debe ser pensado o conceptualizado solo en el manejo de la frecuencia. No se trata de darle un beta bloqueador para bajar la frecuencia. Hay que buscar cuál es el factor concomitante que está determinando esto. Una restricción a la ventilación, un fenómeno de hipopnea del sueño, ¿qué es lo que está produciendo esto? O otras instancias. Son pacientes, cuando tienen estas taquicardias sinusales persistentes, son pacientes que son muy proclives a presentar fenómenos de arritmia rápida, tales como fráter o fibrilación auricular. Y podría esa taquicardia inicial estar avalando que ese paciente está en una insuficiencia cardíaca, quizás con fracción de eyección conservada, pero que está subyacente, o podría estar avalando, digamos, de que ese paciente va a presentar una arritmia mayor. O agravada por su hiperadrenergismo. Así que son pacientes que deben ser guiados muy de la mano, digamos, en el curso de su afección cardiovascular aledaña a la diabetes. Gracias, doctor. Incluso en estos pacientes tal vez hacerles estudios de electrofisiología y todo lo que sea necesario, ¿no? No, un estudio electrofisiológico es un estudio invasivo
La mera taquicardia no es una indicación, la taquicardia sinusal no es una indicación de un estudio electrofisiológico, a menos que ya hayan avanzado a una arritmia de otra naturaleza. Si están en flater fibrilación, de todo modo, porque habría que pesquisar si tienen algún mecanismo de reentrada. Sí, un holter de electrocardiografía nos puede delatar y diferenciar a aquel paciente que está evolucionando en su arritmia. Yo creo que un holter de electrocardiografía puede ser útil. Y lo que podría ser muy útil, creo yo, es algo que mencionamos, una ergometría, un test de esfuerzo, un test de isquemia, porque desgraciadamente los pacientes diabéticos son pacientes isquémicos silentes y muchas veces la clínica no nos va a orientar y vamos a llegar a debutar abruptamente con un infarto miocárdico. Así que la vigilancia electrocardiográfica a través de un test de esfuerzo, cuando sea factible hacerlo, digamos, es una buena metodología de screening poblacional. Ya cuando hay dudas de que si hay efectivamente una isquemia, uno debería pensar en algo de mayor fineza, como puede ser un SPECT miocárdico o una ecocardiografía de esfuerzo. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta para doctora Currián. ¿Qué opina sobre la utilización de tirzepatide en pacientes obesos o con diabéticos o no diabéticos? La verdad que no tengo experiencia con dicho fármaco, así que no puedo hablar de la experiencia que no tengo. Muchas gracias. Bueno, hemos concluido nuestra ronda de preguntas, concluimos también nuestro sexto simposio. Yo quiero agradecerles a los panelistas por la presencia, por haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros, pues sí creo que todos nos enriquecemos con este tipo de presentaciones y como todos esperamos que la próxima sea presencial. Muchas gracias a todos ustedes, tengan un buen fin de semana. Aquí ya estamos empezando la primavera, así que un abrazo a todos ustedes y espero verlos pronto. Paz. Muchísimas gracias. Un gran Muchas abrazo a todos. gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Buena jornada. Igualmente para todos. Gracias.